Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes en el webinar de la presentación del máster de enfermería escolar. Vamos a dar un minuto más que se termine de conectar la gente y comenzamos con la presentación. Comentaros que en cualquier momento podéis escribir en el chat cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta y yo lo voy a ir leyendo y sin duda pues lo iremos resolviendo a lo largo de este webinar. ¿Vale? Así que nada, vamos a dar un minutillo más para que se termine de conectar los rezagados y vamos a ello, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar comienzo con el webinar de la presentación ya de la sexta edición del Máster de Enfermería Escolar de AMIR Higher Education, que, bueno, lo primero de todos es una buenísima noticia ya cuando hablamos de la sexta edición, porque al final esto lo que quiere significar es que no hemos empezado de nuevas, que siempre al final todo tiene que partir de algún punto de origen. Pero aquí llevamos ya 6 ediciones y la verdad que para todos aquellos y aquellas que estéis interesados en este máster, es un máster bastante vivo. Es decir, si veis desde dónde partimos y hacia dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos, veréis que ha cambiado bastante. Y esto es una buena señal de que nos vamos actualizando. Es un máster, como digo, bastante vivo en el que cada edición estamos actualizando continuamente el temario, estamos actualizando ya el temario existente y vamos añadiendo nuevos módulos con los últimos avances que hay de la enfermería escolar, porque como sabéis, la enfermería escolar es una rama de la enfermería que cada vez que está en pleno auge ahora mismo, como las últimas noticias que hemos visto en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, donde este año, tan solo en este año, se van a contratar a más de 300 enfermeras escolares por parte de la Consejería de Salud. Y no solo Valencia, ¿no? Tenemos el ejemplo de Madrid, donde ya somos más de 1.200 enfermeras escolares. Y a fin de cuentas esto es el resultado de un trabajo de base que viene ya de muchos años atrás. Esto lo podréis ver en el máster, ¿no? La enfermería escolar no es algo que se haya creado en este año ni en el COVID, como muchas veces, ¿no? Cuando os hacemos esa encuesta de ¿dónde creéis que ¿cuándo creéis que ha partido la enfermería escolar? No, esto va mucho antes del COVID y podemos datarlo a más de 50 años atrás, cuando por primera vez se contrató la primera enfermera escolar en España. Pero esto no solo parte de España hace 50 años, esto también a través de la historia de la enfermera escolar dentro del propio máster, podéis ver que la primera figura de la enfermera escolar data de 1890 en Estados Unidos. Entonces, esto realmente viene de atrás. Lo que pasa que ahora, poco a poco, sobre todo aquí, en el caso de España, se está empezando a reconocer esta figura. Y no se está empezando a reconocer esta figura por, porque de repente el Consejo de Enfermería, el Colegio de Enfermería, las organizaciones científicas de enfermería ya han decidido que es una rama en la cual hay que luchar. No, al final es la comunidad educativa. La comunidad educativa no es solo el centro escolar, sino es el propio centro escolar, que lo componen todos los alumnos, profesores, madres, padres, AMPA, sino también todo lo que rodea ese centro escolar, como puede ser el centro de salud, los ayuntamientos, las asociaciones de pacientes, las asociaciones científicas, y al final todo ese núcleo está demostrando que la figura de la enfermera escolar no está solo para esa labor asistencial que conocemos y, por supuesto, muy importante que vamos a ver a lo largo de este webinar, sino que, por supuesto, está para muchas otras tareas que van a repercutir directamente en lo que es la salud de la comunidad educativa y, en un futuro, por supuesto, de la comunidad, de la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos formando, ya no solo es esa parte asistencial que es necesaria de todos los niños y todas las niñas que tengan alguna patología, como puede ser, como puede ser la diabetes, como pueden ser los trastornos de TDAH, como puede ser si tienen algún problema gastrointestinal, que necesitan comida, como puede ser la PEC, sondaje vesical. Por supuesto que necesita esa figura de la enfermera escolar para participar en la conciliación familiar y, por supuesto, que ese alumno o esa alumna tenga evidentemente, una adaptación a la sociedad mucho más sencilla que si tiene que ir a un colegio de educación especial, que en muchas ocasiones no es necesario. Sino también tenemos ese punto de encuentro, ese punto en el cual
la enfermera escolar va a participar en la salud de la comunidad a través de las intervenciones comunitarias con la educación y la promoción de la salud y, por supuesto, con la prevención de la enfermedad. Esto voy a empezar a compartir una pantalla, ¿vale? Que aparte de la presentación del máster, voy a empezar por el final. Son simplemente 2 diapositivas para que os pongáis en contexto qué es esto de la figura de la enfermera escolar, cuáles son las funciones de la figura de la enfermera escolar y, por supuesto, en qué punto nos encontramos en España. Entonces, voy a empezar a compartir un par de diapositivas y ya nos ponemos de lleno con el contenido del máster para que conozcáis un poquito más cómo funcionamos y qué incluye este máster universitario de enfermería escolar. Un segundito que comparto la pantalla. Vamos a ver. Compartir. Aquí. Perfecto. Pues vamos a comenzar por el final. Simplemente para que pongamos en contexto en dónde estamos en este momento en cuanto a la enfermería escolar y, por supuesto, saber de qué estamos hablando, ¿no? En primer lugar, tendremos que saber qué es la enfermera escolar, qué es el enfermero escolar. No es simplemente un profesional que muchas veces se piensa que está para poner tiritas ante pequeñas heridas, no. La enfermera del enfermero escolar es una pieza que es clave de apoyo a toda la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad educativa, como he dicho antes, no solo el centro escolar, sino es el propio centro escolar, todos los actores y actrices que participan en ese centro escolar y, por supuesto, todo lo que hay alrededor de ese centro escolar, como he dicho antes, el centro de salud, atención especializada, el ayuntamiento, la comunidad, las diferentes asociaciones y lo que es el enfermero y la enfermera escolar va a ser la pieza clave de apoyo a toda esa comunidad educativa y cuyo trabajo escolar se ve reflejado no solo en la salud general de los alumnos que vamos a tener, sino en el impacto que genera a nivel de población con cada una de sus intervenciones comunitarias. También nos vamos a encargar de dar cualquier tipo de asistencia a los miembros de la comunidad educativa y vamos a desarrollar múltiples actividades enfocadas en la prevención y promoción de la salud, así como de la atención en caso de que presente un problema de salud de emergencia. Por ello, dentro del máster, que vamos a ir viendo ahora los diferentes módulos, no solo nos vamos a centrar en esa parte asistencial de atención a cualquier problema de salud de emergencia o cualquier problema de salud crónico, sino que vamos a tener módulos específicos para la promoción y prevención de la salud, como es el propio módulo de intervenciones comunitarias. La enfermera escolar, el enfermero escolar, tiene 4 funciones principales que están establecidas por el propio Consejo General de Enfermería de España. Estas funciones son la función asistencial, la función docente, la función de gestión y la función de investigación. Para que tengáis un breve resumen y os podáis poner un poco en contexto, la función asistencial es meramente la que aprendemos directamente de del propio grado de enfermería, ¿no? Porque al final, cuando vamos por primera vez a un centro educativo, sin tener ningún tipo de formación, generalmente el feedback que recibimos es de miedo, de respeto. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un centro educativo, no nos encontramos en un centro sanitario. A fin de cuentas, en un centro sanitario lo forma un equipo sanitario, donde está el médico, donde está la enfermera, donde está el técnico de cuidados de enfermería, donde están los celadores. Al final somos un equipo completo que saca adelante el trabajo para el bienestar, en la recuperación y el cuidado de los pacientes. Cuando aparecemos por primera vez en un centro educativo, nos damos cuenta que somos el único profesional sanitario que hay dentro de ese centro educativo. Entonces aquí es donde empiezan a surgir las dudas y muchas veces nos encontramos solos y no sabemos cómo poder actuar. Por eso siempre recomendamos que es necesaria la formación para evitar todo esto, porque cuando llegamos por primera vez a un centro educativo tenemos que saber en primer lugar cómo tenemos que montar una enfermería. Yo recuerdo la primera vez cuando fui por primera vez a trabajar como enfermero escolar, no tenía enfermería. Entonces, cuando te encuentras, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que contactar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Y a fin de cuentas es un establecimiento sanitario lo que vamos a montar y tiene que cumplir unas órdenes y unas necesidades para que lo podamos considerar como ese centro sanitario, ¿no? Dentro de un centro educativo. Entonces, por ello es necesaria la formación para que por primera vez cuando nos encontramos ante estas situaciones sepamos cómo actuar.
Como os comento, la función asistencial pues es la que sabemos de la carrera, la que hemos aprendido en nuestros centros hospitalarios, en atención primaria. Básicamente, la atención en los centros educativos se va a basar en la atención de los alumnos y las alumnas en cuanto a las enfermedades crónicas. A fin de cuentas, las más comunes son la diabetes, la epilepsia, eh, cualquier tipo de alergia, intolerancia, etcétera. Y luego, por supuesto, también la atención de cualquier urgencia que pueda surgir durante todo el periodo lectivo. Cuando hablo de urgencias, evidentemente hay urgencias y emergencias. Aquí a mí siempre me gusta recordar a la administración, ¿no? A nuestros representantes, a quien decide si tiene que haber o no un profesional sanitario dentro de los centros educativos, que se nos llena muchas veces la boca al hablar de la protección del menor, ¿no? La necesidad que hay de proteger al menor, de sus derechos, y todo queda muy bonito siempre cuando se habla de ello, pero ¿por qué en una empresa que tiene 50, 100 trabajadores hay una ley que regula que tiene que haber un enfermero del trabajo para poder velar por esa salud de los profesionales que forman esa empresa? Y un centro educativo, por ejemplo, en un instituto donde yo comencé a trabajar, que teníamos 1.200 alumnos, no está regulado que haya un profesional sanitario para cuidar de la salud, porque, vuelvo a recargar, cuidar, que es nuestra profesión, el cuidar de la salud de esos alumnos y, por supuesto, de todas las personas que forman parte de esa comunidad educativa. El por qué no está regulado eso, que ya, como digo, poco a poco vamos consiguiendo el que se vaya regulando la figura de la enfermera escolar. Por desgracia, a día de hoy eh, se sigue reduciendo a la parte más asistencial, es decir, cuando tenemos estos niños o estas niñas con algún problema de salud, pues enfermedades como la diabetes, pues sí está regulado que necesita de un enfermero o una enfermera escolar dentro de los centros educativos. Pero, como siempre, nos vamos a ese modelo hospitalocentrista y de la enfermedad, donde para pues estos representantes lo importante no es simplemente el tratamiento de la enfermedad, pero se nos olvida la parte más importante, que es la prevención. ¿Cuánto ahorraríamos, no? Si la sociedad eh, fuese educada en unos valores saludables, de alimentación, de vivir una sexualidad afectiva sana, de prevención de adicciones, drogas, alcohol, tabaco, de una buena alimentación, de una inteligencia emocional de calidad, de la prevención de accidentes, de una salud bucodental, ¿no? Todo esto, por poner varios ejemplos, qué importante sería si esto fuese regulado y tuviésemos un currículum escolar donde se incluyesen todos estos aspectos necesarios para tener una sociedad sana, donde todos y todas fuésemos agentes de salud, que es el objetivo último de la promoción y la prevención de la enfermedad. Y con esto lo que os estoy contando es la parte de la función docente de la enfermera escolar. Por supuesto, tenemos esa función de gestión, somos el máximo responsable sanitario dentro de los centros educativos y, como digo, muchas veces nos encontramos solos, a veces compartimos estos centros educativos bien con profesionales fisioterapeutas en los colegios, institutos donde son de motóricos, con alumnos y alumnas con problemas motóricos, y también en algunos colegios, sobre todo privados, compartimos este espacio sanitario dentro de estos centros educativos, como digo, sobre todo privados, con profesionales médicos, en este caso. Entonces, cuando hablamos de la función de gestión, aquí lo que sobre todo os vamos a enseñar en el máster es cuando os encontráis por primera vez en esa enfermería, ¿no? Cómo poder montar vuestra propia enfermería, vuestro propio espacio siguiendo unos patrones que están establecidos por la propia ley de los establecimientos sanitarios y, por supuesto, también es muy importante, por poneros un ejemplo, la ley de protección de datos, el cómo se gestionan los datos de esos alumnos y esas alumnas. Yo con todo esto os voy a ir contando algunos ejemplos para que os pongáis en situación. Cuando empecé por primera vez en este instituto, yo recuerdo que todos los informes médicos de los alumnos con alguna patología estaban en la conserjería. Como podéis ver, eso, en cuanto a la ley de protección de datos, pues se están violando cualquier tipo de derecho de protección de datos de estos alumnos y estas alumnas. Entonces, nosotros como enfermeros y enfermeras escolares tenemos que saber cómo tratar estos datos sanitarios y, por supuesto,
somos los únicos que tenemos acceso a esta información junto con el director o directora del centro. No podemos compartir estos datos ni tenerlos en las salas de profesores ni en las consejerías porque son datos personales y tenemos que cumplir una ley, la cual es la Ley de Protección de Datos del 2019. Y por último, como toda profesión sanitaria, para mí es un punto base de nuestra profesión, en concreto de una rama como es la enfermería escolar, que está en pleno auge, en pleno desarrollo, es la función de investigación. Nuestra profesión es ciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no nos podemos basar en lo que yo opine que tengo que hacer o yo creo que la enfermera escolar tiene que estar porque yo opino, que yo digo, porque el padre dice. No. Nosotros tenemos que demostrar nuestro trabajo a través de los resultados. Y para ello es necesario que en nuestro día a día hagamos una recopilación de datos en nuestras intervenciones, tanto asistenciales como docentes, y por supuesto luego obtengamos unos resultados que muchas veces, como podéis ver, no van a ser resultados que no vamos a esperar, otras veces van a ser resultados que esperamos, pero todo ello tenemos que plasmarlo en papel y tenemos que presentarlo para poder basar nuestra profesión en la ciencia, que es en lo que se trata. Y por supuesto, como digo, la enfermería es el cuidado, es el arte del cuidado y tenemos que demostrar nuestra necesidad, la necesidad de la figura del enfermero o enfermera escolar dentro de los centros educativos a través de la excelencia de nuestros cuidados y, por supuesto, de la investigación, de la evidencia científica. Entonces, es necesario trabajar en ello para poder reclamar y poder luchar por la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos del territorio nacional. Entonces, esto era para poneros un poquito en lugar de lo que viene a ser las funciones de la enfermera escolar. Y yo siempre digo que las funciones de la enfermera escolar muchas veces vendemos, ¿no? Que las funciones, la principal es la función docente y yo creo que con esto muchas veces nos equivocamos y nos echamos tierra a nuestro propio tejado porque tenemos las 4 funciones y las 4 funciones son todas igual de importantes. No hay una más que otra, es decir, por supuesto que la función docente es básica para fomentar, para formar esos pilares, ¿no? La base de nuestra sociedad en cuanto a educación y promoción de la salud. Pero no tenemos que olvidar que tenemos también esa función asistencial, ¿no? De cuidados, de cuidar a la enfermedad y poder proporcionar una mejor, un mejor estilo de vida, por decirlo de alguna forma, o la independencia en las actividades básicas de la vida diaria. Y nosotros con nuestros cuidados tenemos que proporcionar que nuestros alumnos y alumnas puedan adquirir la máxima independencia en sus actividades básicas de la vida diaria y, por supuesto, un bienestar con su propia enfermedad y, por supuesto, también ese manejo, ¿no? Esa independencia en el manejo de su propia enfermedad. Y esa es la parte más asistencial y, por supuesto, participar también en esa parte de urgencias y emergencias que pueden surgir en el día a día de nuestros centros educativos. Entonces, por eso digo que es igual de importante nuestra función asistencial que la función docente y no hay una mejor que otra, sino lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio para poder realizar nuestro trabajo combinando esa función asistencial, esa función docente, la función de gestión y la función de investigación. Y por lo tanto, una vez que he hecho esta pequeña introducción sobre la enfermera escolar, que quería recordaros una cosa más para que sepáis en qué momento nos encontramos de la enfermería escolar aquí en España. Como os he dicho al inicio, este mismo año la Comunidad Valenciana va a contratar a 300 enfermeras y enfermeros escolares más que el año anterior. En la Comunidad de Madrid yo empecé a trabajar como enfermero escolar, mi primer contrato como enfermero escolar fue en el año 2015, donde dependíamos de los hospitales y eran los propios hospitales quienes nos contrataban y luego una vez contratados nos contrataban de septiembre a junio y luego nos enviaban a los hospitales a trabajar durante el verano. Y éramos como 200, 150, 200 enfermeros escolares. A día de hoy somos más de 1.500, 1.200, 1.500 enfermeros y enfermeras escolares en la Comunidad de Madrid. Aparte, por así alguna información extra que podamos compartir, en la Comunidad de Madrid ya no pertenecemos a Sanidad, ahora pertenecemos a Educación por una sentencia del Tribunal Constitucional donde se estableció que la enfermería y las enfermeras escolares tenían que ser contratadas por la propia administración donde realizan su labor, que es dentro de Educación. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy todos los enfermeros y enfermeras escolares son fijos discontinuos, donde en el mes de julio y agosto van al paro, pero hemos hecho un avance más y por primera vez en la historia ha habido las primeras oposiciones de enfermeros y enfermeras escolares que se acaban de resolver
en este mes en la Comunidad de Madrid, donde se han ofertado 500 plazas de enfermería escolar. Bueno, son plazas de laboral, pero donde casi, no sé si eran 400, 500 plazas, eran solo de enfermería escolar. Entonces, para que veáis que esto está avanzando a un ritmo vertiginoso, y al final es por el trabajo de todas las enfermeras y enfermeros escolares que han estado haciendo este trabajo de reconocimiento años atrás. Y como último dato, antes de comenzar con la presentación del máster, en España se ha creado el Observatorio Nacional de la Enfermería Escolar, donde participan tanto todos los colegios de enfermería de España, junto con el Consejo de Enfermería de España y todas las asociaciones de enfermería escolar que hay en España. Entonces, este observatorio lo que pretende, lo que está haciendo y el trabajo de base de campo que está realizando es obtener los datos de todas las enfermeras y enfermeros escolares que hay en territorio nacional, de qué forma están contratadas, las necesidades y, por supuesto, realizar esta investigación que os he comentado hace un momentito sobre la necesidad de la figura de la enfermera escolar, una investigación tanto de resultados como, por supuesto, de entrevistas a profesores, madres, padres, asociaciones de pacientes, donde se plasma la necesidad de la figura escolar dentro de los centros educativos. El Observatorio Nacional de la Enfermería Escolar comenzó en el año 2019 y, como os digo, pues lo que establece es da toda la información de todos los enfermeros y enfermeras escolares que hay y, por supuesto, pues eso, en la lucha diaria para poder presentar a todas las instituciones los resultados obtenidos para que haya un aumento en la contratación de estos profesionales dentro de los centros educativos. Por eso, en Valencia, este año se han contratado 300 enfermeros escolares más por los datos que se han obtenido de años anteriores a través de este Observatorio Nacional de Enfermería Escolar. Por lo tanto, ya una vez que hemos visto esta pequeña introducción, para que sepáis un poco de qué va esto de la enfermería escolar, que no es algo que nos acabamos de inventar, pero que es algo necesario, vamos a comenzar con la presentación del máster, para que sepáis un poco los contenidos de nuestro máster, que, como digo, para mí, y no es porque yo sea el coordinador docente de este máster, para mí, evidentemente, es el mejor máster, pero es el mejor máster por varios motivos. Es un máster, como digo, es un máster vivo, que cada edición se va renovando, vamos añadiendo contenido con las últimas actualizaciones, últimos resultados. Es un máster donde lo formamos un equipo multidisciplinar, donde hay desde profesionales de enfermería a médicos, a psicólogos, a profesores, al final cada uno aportando su granito de arena para poder transmitir el mejor contenido a nuestros alumnos y alumnas. Y es un máster donde, por supuesto, también damos la opción a los alumnos y alumnas, una vez finalizado el máster, el poder participar en diferentes talleres y que también puedan ser docentes y en un futuro puedan tener esta carrera también, esta carrera dentro de la enfermería de la docencia. Al final lo que ofertamos es eso que por supuesto los docentes con todo el contenido científico que os compartimos, pero también los alumnos que suméis a nuestro conocimiento y entre ello hagamos ahí un equilibrio pues para conseguir el mejor máster que para mí, pues ya os digo, no es porque sea el máster que coordino, sino porque creo que hay mucha pasión dentro de este máster, hay muy buen contenido y por supuesto unos profesionales que ahora os los presentaré que son, para mí son los número uno. Entonces os voy a compartir la pantalla de nuevo para que podamos comenzar con la presentación del máster. Vamos a ello. Si, como digo, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirlo en el chat, ¿vale? Pues comenzamos con nuestro máster, como os digo, nuestro máster de AMIR Higher Education. AMIR seguro que ya lo conocéis muchos de vosotros, es referente. AMIR es un grupo internacional, no solo a nivel nacional, sino que es internacional, que está especializada en la educación de posgrado y la formación especializada en todo el ámbito sanitario. No solo en enfermeros, sino también en médicos, en psicólogos. Y lo que ofrece AMIR siempre son másteres, expertos, somos número uno en oposiciones y ofertas públicas de empleo, cursos de formación continuada arreglados, cursos específicos para pruebas como puede ser el MIR, el EIR, obteniendo los mejores resultados en los últimos 10 años, tanto de MIR como de EIR. Como digo, son 14 años de experiencia en la formación de médicos, enfermeros, psicólogos y profesionales en general de la salud. Nuestro máster, como os digo, es un máster que ya llevamos 6 ediciones de continuo cambio, actualización y nuevo temario. Tenemos
una experiencia y una reputación del equipo docente, que os lo presentaré ahora. Es un equipo prestigioso de alta reputación, así como la experiencia que tienen. Tienen sus propias consultas, trabajan en hospitales, trabajan en enfermería escolar, trabajan en diferentes consultorías, por lo que están a la última y conocen lo que enseñan de primera mano. Y todos ellos participando en congresos, en jornadas con las últimas novedades, no solo de la enfermería escolar, sino de cada uno, su especialidad, bien pediatría, bien sea urgencias y emergencias, etcétera. Tenemos un enfoque científico y ético, que, como os he dicho antes, también forma parte de nuestra profesión, ¿no? Que estamos comprometidos con enseñar eh, solamente procedimientos avalados por la propia ciencia, que es en lo que nos tenemos que basar, no en opiniones, sino en la ciencia. Tenemos un modelo académico único, donde combinamos de manera perfecta el ámbito profesional y el de la enseñanza. Ahora también os pondré algunos ejemplos de cómo son estas clases, cómo funciona nuestro máster, cómo se va completando el máster. Tenemos un entorno de networking donde la cartera de contactos te hará ser más grande en tu entorno laboral, y esto, os voy a poner un ejemplo, algo único que tiene nuestro máster son dos cosas, no es algo único, sino son dos cosas únicas que nos hacen diferentes, y prueba de ello también es esa pasión, ¿no? que podemos aportar y que, por supuesto, intentamos que sea lo mejor para los alumnos y las alumnas. Por un lado, es las jornadas laborales de orientación laboral que hacemos anuales para todos los alumnos y alumnas del máster, donde son unas jornadas presenciales, pero que también se puede acudir de forma online, donde se hace una orientación laboral sobre todas las opciones que hay para trabajar como enfermero y enfermeras escolares. A nivel nacional, también, por supuesto, damos una orientación de nivel internacional, como puede ser países como Francia o Inglaterra, cómo poder acceder a los trabajos de enfermero y enfermeras escolares, donde sí os van a pedir una formación, como una formación posgrado de máster para poder trabajar como enfermeros y enfermeras escolares. Y ya no solo a nivel internacional, sino, por poneros un ejemplo, en Madrid se valora, cuando se ha hecho la bolsa de trabajo de enfermeros y enfermeras escolares, la máxima puntuación de formación era para todos aquellos que tenían la formación de máster de enfermería escolar. Y como os digo, este entorno de networking ya no solo son las jornadas de orientación laboral, sino que también organizamos unas jornadas anuales de encuentro entre profesionales de la enfermería escolar, que este año tendrá lugar el próximo 5 de octubre, en la que ya desde hoy os invito a participar de forma totalmente gratuita. Podéis acudir tanto de forma presencial como de forma online. Si queréis más información para poder participar en estas jornadas, os podéis meter en el propio perfil de Instagram de Amir Enfermería, y ahí podéis ver la publicación que hay sobre las jornadas y podéis apuntaros al enlace el cual está en el propio Instagram para poder acudir a estas jornadas. También dentro del propio máster tenemos un foro de debate, de acceso a apuntes, actividades extras, apuntes extras, contenido adicional. Y, como os digo, también esa parte importante que tiene nuestro máster es la salida laboral inmediata. Ya no solo por la formación, sino, como sabéis, nuestro máster tiene una parte práctica donde no es obligatoria, es decir, son las prácticas en centros educativos, que durante una semana vais a hacer prácticas con Red Vital Salud, que ahora lo veremos, donde una vez realicéis las prácticas tenéis acceso directo a la bolsa de trabajo de Red Vital Salud para que os contraten como enfermeros o enfermeras escolares. Hoy mismo, por ejemplo, Red Vital Salud ha publicado 5 ofertas para Madrid y una oferta para Barcelona, en la cual va dirigida a todos los alumnos y alumnas del máster. Como veis, pues al final no solo buscamos la formación, sino también buscamos vuestro futuro, donde podáis no solo trabajar como enfermeros y enfermeras escolares, sino podáis también crear este entorno de networking y, por supuesto, el poder participar en jornadas de interés científico. Aquí os voy a presentar a los docentes. Bueno, me voy a presentar yo primero como coordinador docente del máster de enfermería escolar. Yo soy enfermero, bueno, mi nombre es, si no me he presentado al principio, pido disculpas. Soy Borja Mediero, donde comencé como enfermero escolar en la Comunidad de Madrid en el año 2016. También soy máster en salud escolar y gestión de los servicios de enfermería. Actualmente soy estudiante del programa de doctorado. En el año 2023 me otorgaron el premio Nurse Smile
por la labor, experiencia y aporte a la propia enfermería escolar. También soy profesor universitario, experto de salud escolar en la Universidad Alfonso X de Madrid. Colaboro en el blog de Te Cuidamos de la Fundación CASEN en artículos referentes a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y soy autor de un libro llamado Promoción de la salud y prevención de las enfermedades en la escuela y pacientes con problemas respiratorios, promoción de la salud. Ese sería mi currículum. Y luego los docentes que forman nuestro máster, como digo, yo como coordinador docente y también como profesor dentro del propio máster, Adrián Díaz Alonso, que si tenéis redes sociales es más conocido como Don Sacarino, especialista en diabetes, aparte de paciente, enfermero especialista de diabetes, Carmen Esteban, Susana Salmerón, que es también la directora del experto de urgencias y emergencias de AMIR, aparte de enfermera especialista en pediatría, y ella lleva trabajando toda la vida en urgencias y emergencias pediátricas. Talía Manresa, enfermera escolar, Álvaro Oliguel, coordinador de toda la parte de AMIR Academics, enfermero experto en familiar y comunitaria, y por supuesto un especialista donde dará temas como la enfermería comunitaria, la enfermería familiar y vacunación. María Ramírez también es referente en redes sociales, donde os dará la asignatura el taller optativo de vacunación. Miguel Solana, Priscila Giraldo, Sara Jiménez, Amaya Paniagua, en fin. Aquí os he puesto algunos de nuestros docentes, pero tenemos un equipo mucho más amplio que lo podréis consultar en nuestro dossier. En cuanto al temario, para que sepáis un poco cómo va nuestro máster tiene en total una cantidad de 11 módulos, donde comenzamos desde la parte más teórica, es decir, de la parte más, la base de la enfermería escolar, de donde debemos partir, a la parte más asistencial en cuanto a urgencias, emergencias y la parte más dedicada a la enfermedad crónica, para terminar con la última parte que está más enfocada a la práctica. Es decir, esa parte que está totalmente dedicada a las intervenciones comunitarias y a la transformación de nuestra escuela en una escuela promotora de salud. Un segundito, me vais a dar un segundito. Un segundito, os voy a pedir medio segundo. Perdonad, que es que estoy un poco resfriado y al final de estar aquí compartiendo, que estoy sin parar de hablar, tengo que beber un poco y también aclararme un poco la voz porque llevo 2 días resfriado y ya media hora hablando del tirón ya lo empiezo a notar. Como os estaba contando, os iba a especificar módulo por módulo para que sepáis lo que incluye cada uno de ellos. Tenemos el módulo 1, que es la legislación vigente y situación de la enfermería escolar en Europa, en España, donde tenemos el tema de la situación global, tanto en España como a nivel internacional, de la enfermería escolar, el derecho sanitario en la enfermería escolar, es decir, toda la parte legislativa de lo que nos cubre pues estas leyes, nuestra parte legislativa como enfermeros y enfermería escolar, y sobre todo para saber hasta dónde podemos llegar, porque evidentemente somos el máximo responsable sanitario, pero no somos médicos. Entonces tenemos una línea, ¿no? Una fina línea donde podemos incluso llegar al intrusismo. Por eso en este tema os explicamos un poquito hasta dónde podemos llegar. Y luego también dentro de este módulo pues tenemos otras consideraciones legales derivadas de la operativa diaria, pues cosas que pueden surgir en vuestro día a día y a través de ejemplos el cómo poder actuar en estas cosas, en estas situaciones que os podéis encontrar. El módulo 2 está basado en las competencias de la enfermera escolar, donde os vamos a hablar de la figura de la enfermera escolar, esa definición de la enfermera escolar, y también vamos a hablar de cada función, es decir, de la función administrativa, la gestión de recursos y documentación de la enfermera escolar, la función asistencial, la función docente, y luego una última parte vamos a hacer una pequeña comparativa de la enfermera comunitaria y la enfermera escolar, que muchas veces tenemos como esa lucha, ¿no? De, por un lado, la enfermera comunitaria, por otro lado, la enfermera escolar. Entonces, a través de este tema, lo que va a hacer Álvaro Orihuel, especialista en familiar comunitaria, es ver el nexo de unión y esa forma de trabajo tanto de la enfermera escolar como de la enfermera familiar y comunitaria.
El módulo 3 es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es un módulo bastante amplio donde pues, vais a aprender sobre la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y educación de la salud, de dónde proviene, dónde estamos y hacia dónde vamos, todas las conferencias que ha habido de educación para la salud, la figura del educador en la educación para la salud, pues con pequeños tips, con pequeños ejemplos para que entendáis cómo podéis actuar como educadores, estrategias de comunicación, porque al final muchas veces en la carrera no aprendemos a cómo tenemos que comunicar, porque nos enseñan mucho esa parte asistencial, pero esa parte docente no tenemos una asignatura como tal, entonces a través de este tema también se os va a enseñar en cómo realizar esta comunicación persuasiva y aprendizaje significativo, las técnicas de educación para la salud a nivel individual y a nivel grupal, porque tenéis también que diferenciar eh, que la educación para la salud tenéis que realizarla a nivel grupo en las diferentes clases, pero también va a haber alumnos que van a necesitar por diferentes condiciones o necesidades esta educación para la salud individual y tenéis que saber cómo poder analizar estas situaciones. También os vamos a dar una clasificación de técnicas más adecuadas por edades, la preparación de sesiones, cómo se prepara una sesión de educación para la salud, la evaluación, medición, el impacto para la hora de la investigación de las intervenciones de promoción y prevención, para saber cómo poder medir todo este impacto de nuestras intervenciones. Y por último, también vamos a hablar de la salud como concepto de familia, es decir, desde una valoración y un abordaje familiar en el concepto de salud. El módulo 4, en las atenciones a las necesidades básicas de salud del niño y adolescente en el ámbito escolar, lo vamos a dividir en dos temarios, que uno sería la valoración del niño sano y la segunda parte la valoración del niño sano y en la segunda parte son las alteraciones en el patrón de salud. Es un módulo cortito, pero bastante interesante pues, para poder saber cómo podemos actuar tanto en el niño sano como en las alteraciones de salud. En el módulo 5, la atención de salud del niño y del adolescente en el ámbito escolar con enfermedades crónicas es lo que os digo, la parte es un módulo bastante importante porque generalmente nos suelen contratar por enfermedades crónicas, entonces saber cómo actuar pues, con alumnos y alumnas con alergias e intolerancias alimentarias, sondaje de vesicales, la PEC, pacientes asmáticos, pacientes epilépticos y también en cuidados en alumnos con patologías complejas. Es un módulo bastante interesante, bastante completo, donde ya no solo ve la parte teórica de estas enfermedades, sino cómo tenemos que actuar dentro del aula en el manejo de estas enfermedades y en la creación de protocolos. Llegamos ya a la parte central del máster, que es el módulo 6, urgencias y emergencias pediátricas, que es un tema también bastante completo, donde, como os digo, pues al final sois el máximo responsable sanitario y cuando tenéis 1.200 alumnos, tenéis que saber cómo actuar, ¿no? A la hora de diferentes urgencias y emergencias, porque vosotros llamaréis al 112, pero sois profesionales sanitarios y sabéis cómo actuar ante diversas urgencias. Lo hemos dividido en el soporte vital básico, luego hay otro tema de primeros auxilios, tenemos un taller de inmovilizaciones para saber cómo realizar estas inmovilizaciones en diferentes traumatismos, la atención al paciente con un traumatismo cráneoencefálico, el manejo de fiebre en el ámbito escolar, el manejo de síncopes en el ámbito escolar, intoxicaciones, manejo de vómitos. También nos damos una guía de farmacología de urgencias de pediatría y también estamos viendo pues un punto donde la salud mental cada vez hay mayor concienciación, entonces en este tema hemos añadido algo que no es realmente salud mental, pero que sí tenemos una figura clave como enfermeros y enfermeras escolares, que es cómo actuar ante sospecha de malos tratos. Ya esto es algo que es un tema bastante amplio y que os daréis cuenta el día que empecéis a trabajar como enfermeros y enfermeras escolares que vais a ser el punto de referencia a la hora de poder identificar estos malos tratos. Yo siempre recordaré también el segundo año, creo que fue como enfermero escolar, donde teníamos una alumna que mi primer año era una alumna brillante, sacaba dieces, una alumna que era brillante. Y al siguiente año empezó a suspender, tenía un comportamiento bastante complicado. Y pues al final todos los profesores, como tampoco tienen tiempo y no es su competencia, porque ellos al final pues tienen esa labor simplemente docente y no todos tienen el tiempo para poder saber qué está sucediendo. Pues todos decían, "Uy, se está volviendo como muy rebelde esta alumna". Y yo digo, algo está sucediendo, algo está sucediendo.
Me costó llegar a ella, pero al final tuve esa confianza donde ella desveló lo que la sucedía y era que fue abusada por su propio abuelo. Al final hubo una denuncia, se demostró todo lo que sucedió y gracias a Dios se demostró y bueno, pues es algo que nunca olvidará, pero como enfermero te quedas con la satisfacción de decir, he podido identificar este problema, he podido ayudar a esta niña y fíjate tú que al final nuestro trabajo es necesario, ¿no? Porque somos ese nexo de unión donde hemos podido acceder a esta información a través de la alumna, hemos podido hablar con la orientadora del centro, el director del centro, hemos activado un protocolo de malos tratos. Y al final, pues con este tema de malos tratos, os enseñamos un poco cómo poder identificarlos y cómo tenéis que actuar. Seguimos con el módulo 7, que es la psicología de la educación inclusiva y psicología infanto-juvenil, donde está básicamente orientado pues, a la psicología del desarrollo, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, las habilidades sociales, el maltrato infantil, el bullying y ciberacoso, la salud mental, los trastornos de la conducta alimentaria. Y luego hay una parte que está más orientada a la diversidad funcional y sensorial en un marco de educación inclusiva. Qué más tenemos en este módulo? Los menores en situación de aislamiento, bien sea por problemas sociales, problemas familiares, por problemas económicos. Y terminamos con un tema súper importante y que, por supuesto, a día de hoy tenemos que hacer también una concienciación, que es la pornografía y las consecuencias en la edad infanto-juvenil. El tema 8 es un tema básicamente dedicado a la investigación y a la pedagogía, donde tenéis pues, un primer tema de investigación, un segundo tema de epidemiología y estadística y un último tema de material didáctico pues, para que podáis realizar vuestras intervenciones comunitarias y donde podéis recurrir. También hemos querido dedicar un tema, no darle especial importancia respecto a otro tipo de enfermedades, pero hemos querido también dar como un tema específico, porque contábamos con un enfermero referente en la diabetes, tanto como paciente como por la formación que tienes, enfermero especialista en diabetes, y al final, en el 80% de los casos se nos contrata en los centros educativos por el control y el manejo de la enfermedad de la diabetes. Entonces, hemos dedicado un módulo entero de la diabetes en el ámbito escolar. Un módulo bastante extenso, bastante importante, porque al final, muchas veces cuando os encontráis en los centros educativos por primera vez, se os plantean las dudas de, pero yo no sé cuántos, si tiene una hipoglucemia, cuánta cantidad de raciones de hidratos de carbono tengo que aumentar a este alumno, cuántas tengo que disminuir, cuántas unidades de insulina, cómo tengo que hacer este control de la diabetes con los dispositivos de la glucosa intersticial. Todo esto, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues a través del módulo 9 lo vais a poder aprender. El módulo 10 es el módulo más práctico de nuestro máster, donde lo hemos llamado intervenciones comunitarias en centros educativos, que se divide en varios módulos. Es un módulo también muy extenso, pero sobre todo es la parte más práctica, donde ya no solo las videoclases os van a... Hay una parte teórica, que es el temario, donde es la parte más, como os digo, más teórica, la teoría de estas intervenciones comunitarias, pero en los vídeos os damos los tips, un poco los ejemplos para que podáis realizar estas intervenciones comunitarias en vuestro día a día como enfermeros y enfermeras escolares. ¿Cuáles son los temas que tratamos dentro de las intervenciones comunitarias? Pues podrían ser cientos, infinitos, porque al final promoción y educación de la salud lo podemos hacer de todo. Pero los hemos englobado en diferentes temas, como es la inteligencia emocional, la ergonomía y higiene postular, la educación afectivo-sexual, la actividad física y deporte, la alimentación y nutrición saludable, la prevención de adicciones, tanto a nivel de sustancias tóxicas como drogas, tabaco, alcohol, como la adicción a las pantallas, el manejo del tiempo libre y ocio, la salud bucodental, prevención de accidentes y la educación vial. Todo lo hemos dividido dentro de este módulo 10 en estos grandes bloques. Y por último, el último módulo del máster, como en esta última parte, como he dicho, que es más práctica, está enfocada directamente a las escuelas promotoras de salud, donde tenemos una primera parte, como siempre teórica, de antecedentes y conceptos de las escuelas promotoras de salud. Luego, ¿qué tiene que cumplir nuestro centro educativo ordinario para pasar a ser escuela promotora de salud? Luego, todos estos tips para pasar de la teoría a la práctica y, por último, por supuesto, las posibilidades y las limitaciones
que tenemos como centro ordinario y como escuelas promotoras de salud, según la legislación vigente que tenemos dentro del territorio nacional. Aparte de esta parte más teórica del máster, tenemos, como os digo, una parte práctica, de prácticas clínicas dentro de centros educativos de todo el territorio nacional, con Red Vital Salud. No sé si conocéis Red Vital Salud. Red Vital Salud es la empresa número 1 de enfermería escolar a nivel nacional, con más centros escolares en todo el territorio nacional. Y aparte, destacar no solo por los años que llevan trabajando con enfermeros y enfermeras escolares, y por supuesto los años que llevan ya toda la experiencia que tienen a sus espaldas en todos los centros educativos del territorio nacional, sino por supuesto en lo que ofrecen a sus trabajadores, aparte de ese apoyo continuo que tienen, porque es una empresa hecha de enfermeros para enfermeros y enfermeras. Tiene esa parte de asistencia 24 horas, apoyo a sus trabajadores, formación continuada y, por supuesto, también han creado un sistema informático para el manejo de datos de todos nuestros alumnos y alumnas y, por supuesto, el registro de toda la actividad que realicemos como enfermeros y enfermeras escolares. Las prácticas clínicas son optativas, es decir, o se hacen prácticas clínicas o se hace el taller optativo de vacunación, ¿vale? Las prácticas clínicas, en la medida de lo posible, yo siempre os recomiendo que lo hagáis porque es un primer contacto, es una semana simplemente de prácticas, una sola semana, 5 días, en turno de mañana, en centro educativo, pero es un primer contacto muy importante para saber lo que os vais a encontrar. Y aparte, nuestras enfermeras y enfermeros tutores dentro de Red Vital Salud siempre van a intentar que en vuestra semana de prácticas pues podáis tocar todas las funciones de la enfermera escolar. Es decir, van a intentar acumular intervenciones comunitarias para que las podáis vosotros también impartir. Al final, el día a día del manejo de las enfermedades lo vais a tener. Van a dejar diferentes tareas de gestión para que sepáis desenvolveros y, por supuesto, os van a incitar a poder realizar diferentes investigaciones dentro de vuestra semana de prácticas. Como os digo, no son obligatorias, son recomendadas. Evidentemente yo lo recomiendo porque es ese contacto. Todos los alumnos y alumnas que realicéis prácticas con Red Vital Salud formáis directamente parte de la bolsa de trabajo de Red Vital Salud, donde evidentemente se os llamará para los diferentes contratos, tanto fijos, porque al fin de cuentas lo que ofrece Red Vital Salud son trabajos de carácter fijo y también por sustituciones, a través de su propia bolsa de trabajo. Y como os digo, quien no realice prácticas clínicas, por otro lado, tiene el taller de vacunación, el modelo de vacunación que lo imparte tanto María Ramírez como Álvaro Orihuel. María Ramírez os dará la parte teórica, la base de la vacunación, y Álvaro Orihuel, como especialista en enfermería familiar y comunitaria, os actualizará con el último calendario de vacunas y las últimas novedades que hay en vacunación. Y por último, nuestro máster lo hemos dividido en 3 partes, como he dicho, la primera parte teórica, la parte más práctica con las prácticas clínicas y por último el TFM. El TFM es un trabajo fin de máster que lo he reorientado a que no sea una revisión bibliográfica o un trabajo de investigación, sino que sea algo más orientada que os sirva para vuestra práctica diaria como enfermeros y enfermeras escolares. Entonces, lo que hay que realizar en este TFM es una intervención comunitaria. Con todo lo que habéis aprendido en el máster, desde la parte más teórica de cómo realizar una intervención comunitaria, en qué nos tenemos que basar, cuáles son esos elementos, esas directrices de calidad para poder realizar las intervenciones comunitarias, cómo podemos medir nuestros resultados y, por último, el cómo tenemos que realizar estas intervenciones comunitarias dentro del aula y ya no solo a nuestros alumnos y alumnas, sino también a los profesionales que forman parte de la comunidad educativa y esto también lo aprenderéis a lo largo del máster, el poder crear vuestra propia escuela de padres, donde cuando estáis realizando una intervención comunitaria, por poneros un ejemplo, de alimentación a vuestros alumnos, pues que a la vez realicéis una intervención comunitaria a los padres y madres de esos alumnos a través de la escuela de padres, porque de nada nos sirve si estamos realizando una intervención comunitaria de alimentación, eh, pues eso, hablando, ¿cómo os lo puedo explicar? El poder hablar de la calidad, ¿no? De nuestra alimentación, de nuestra nutrición, el cómo poder medir el etiquetado, leer el etiquetado de los productos,
qué productos son saludables para nuestro desarrollo o cuáles no. Si luego, a la hora de la verdad, estamos hablando de esto con alumnos de 10, de 12 años, pero ¿quién realiza la compra de esos productos? Los padres y las madres. Entonces, de nada nos sirve que solo realicemos esta intervención a los alumnos, sino que, por supuesto, eso lo tenemos que realizar a los padres y a las madres. Entonces, el TFM, el trabajo fin de máster, tiene que estar enfocado a esta intervención comunitaria que vosotros podéis elegir de forma libre y que, por supuesto, tiene que cumplir unos parámetros, tanto de carácter científico como también en cuanto al copyright, que no puede ser un trabajo plagiado, ¿vale? Aparte, nuestro máster, como algo que aportemos diferente, que no sea solo el temario, todos los meses vamos a tener webinar mensuales con tutorías. Las tutorías no son mensuales, normalmente cada 3 o 4 meses hay una tutoría, pero siempre podéis tener un contacto directo con el tutor, en este caso soy yo, en el que cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo y, por supuesto, se os puede resolver sin ningún tipo de problema. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Como os digo, todos los meses se programan webinars. Estos webinars, os voy a poner algunos ejemplos de los webinars que organizamos, pero pueden ir cambiando según las necesidades del curso, las necesidades de los alumnos, las propuestas que nos hagáis los alumnos. Hacemos webinars de prácticas clínicas para todos aquellos que no podéis realizar las prácticas presenciales, por lo que sea. Evidentemente tenéis que hacer el taller de vacunación, pero aparte os ofrecemos 2 webinars de prácticas clínicas, pues un poco para proporcionaros esta orientación en vuestro día a día como enfermeros y enfermeras escolares. Aparte, también hacemos webinars de actualización de vacunación, orientación y logopedia, salud dental, salud menstrual, trastorno del aprendizaje no verbal, desayunos y recreos saludables, mindfulness, higiene del sueño, autolesiones y suicidio, etcétera. Que al final son muchos webinars en los cuales también vosotros podéis participar, podéis proponer y al final, como os digo, es un máster vivo que va cambiando cada edición y evidentemente pues nos vamos adaptando a vuestras necesidades. Los objetivos que tenemos en el máster es pretendemos instruir en aquellas nociones necesarias de todo aquello necesario en la formación de una enfermería en un ámbito distinto al que estamos acostumbrados a ver, que es el ámbito escolar, es decir, no es un ámbito hospitalario, así como ayudar a la hora de la creación de una metodología de formación y docencia para las materias que vamos a impartir como enfermeros y enfermeras escolares en el aula. Entonces, en resumen, nuestro máster es universitario, es semipresencial, es decir, tenéis por una parte las videoclases, son videoclases grabadas, por otro lado tenéis el temario por escrito, luego por otro lado tenéis los webinars mensuales en directo, esos webinars son en directo, pero siempre podéis acceder a ellos durante los 12 meses que dura el máster, se queda grabado, podéis acceder a ello, y luego tenéis la semana de práctica, es una semana de prácticas presenciales. Son 60 créditos ECTS, son créditos universitarios. Créditos ECTS quiere decir que son créditos que nos valen a nivel internacional en toda la Unión Europea. El inicio del máster va a ser en el mes de noviembre, comienza en noviembre del 2024 y finaliza en noviembre del 2025. Como os digo, está incluido, aparte de este máster, de todo el temario, está incluido la orientación laboral, que se realiza una vez al año. En este caso, creo que va a ser en marzo del 2025, para poder saber qué salidas tenéis como enfermeros y enfermeras escolares y daros esa orientación en cómo poder acceder a estas plazas. Evidentemente, al ser un máster semipresencial, tenéis una plataforma virtual con todo el temario para poder acceder, tener contacto directo con los profesores, con el tutor. Y tenemos también el aval científico de ACS. ACS es la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. Esto es lo que nos otorga, que nuestro contenido es de calidad científica y a fin de cuentas pues es lo que pretendemos, ¿no? Que vuestra formación tenga esa calidad científica para luego plasmarlo en el día a día como enfermeros y enfermeras escolares. Va dirigido, pues evidentemente, este máster en enfermería escolar va dirigido a enfermeros y enfermeras, graduados en enfermería o equivalentes, que deseéis trabajar en el ámbito escolar, así como ayudar a la hora de creación de una metodología de formación y docencia para las materias a impartir en el aula. Se trata este máster de una acción formativa dirigido a aquellos profesionales que desean introducirse en la enfermería escolar. Como requisito para poder acceder a este máster, evidentemente, es que seáis o bien diplomados o graduados en enfermería. Y aquí os quiero poner
Os voy a compartir 2 vídeos de cómo se realiza el máster, ¿vale? Como os he dicho antes, es un máster de 12 meses. Vosotros os podéis gestionar el tiempo como queráis, es decir, si termináis el máster en 3 meses, lo habéis terminado en 3 meses. Si lo queréis terminar en 12 meses, en 12 meses. Pero a fin de cuentas, vuestro tiempo es, vosotros os lo podéis manejar como y cuando queráis. Como siempre os digo, os recomendamos que el máster se haga de forma ordenada, que empecéis desde el principio para poder realizar el trabajo fin del máster con todos los conocimientos que habéis adquirido de una forma ordenada. Tenéis esos webinars mensuales. Y lo que sí, si empezáis en noviembre y aunque acabéis en el mes de marzo, porque os habéis dedicado al 100% al máster, vuestra titulación se va a gestionar en los 12 meses. Es decir, no porque acabéis en marzo, se os va a gestionar la titulación en el mes de marzo, no, se gestiona en el mes de noviembre del 2025. ¿Vale? Y aquí os voy a dejar unos ejemplos para que veáis un poco cómo son nuestras videoclases del máster. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando estamos haciendo una intervención comunitaria de actividad física y deporte, también en los centros escolares está automáticamente conectada con la intervención comunitaria del uso saludable de pantallas y el ocio saludable. ¿Y que por qué? ¿Qué está sucediendo? Pues cada vez tenemos un ocio menos saludable. Vemos a los niños y a las niñas más conectados a las pantallas, con un ocio de juegos en internet, el WhatsApp, las redes sociales. Os voy a poner un ejemplo de un colegio ficticio, ¿vale? Imaginaros, todos los cursos, los profesores de sexto de primaria del centro ficticio piden que se haga un taller de menstruación en su aula. Normalmente hay una marca de compresas, que seguramente que todos lo conocéis, y si no, bueno, pues ya lo iréis aprendiendo cuando sea. Respecto, pues tomando, pues muchas ocasiones algo más de hidrato de la cuenta. Y ya por último, vuelvo a mencionar la bomba de insulina, porque gracias a las basales temporales, que ya te explicaré lo que son, le hacen un tratamiento. A la hora de realizar una revisión bibliográfica, ¿con qué tipos de estudio debería de fijar? De enfermería escolar, vamos a ir al, digamos, procedimiento o al manejo de diferentes situaciones que nos podemos encontrar, como es el caso de las cortes o de las heridas. ¿Cómo define la OMS una herida? Pues la define como una pérdida de solución de continuidad o de un tejido o bien una separación de la piel, de las fascias, del músculo, del hueso, incluso de los tendones y de los vasos sanguíneos. Entonces, hay que tener claro que no todas las heridas son iguales y no se procede igual. Pues esto sería un ejemplo de las clases, de las videoclases que os podéis encontrar dentro del máster. Y ahora también os quiero poner un ejemplo de los webinars, que vienen a ser un poco como las videoclases, pero se hacen de forma en directo y aquí tenéis un pequeño ejemplo pues para que os hagáis una idea de cómo funciona. Tu sentimiento, sensación física. No, esa sensación física, ese sentimiento, ese pensamiento, para que esa emoción que sale en modo de conducta haya ese impulso, esa... No están habituados a este tipo de niños. El profesorado, bueno, en general, la institución educativa en España no está preparada para tener niños que tienen este tipo de problemas, este u otro, o un TDAH, quizá el TDAH se va normalizando un poco más. No son niños que necesiten un colegio específico. Eso que no toma casi azúcares. Casi digo, porque cuando está con otras personas, pues no lo sabemos. A ver, tenemos 3 tipos de plegados, ¿vale? Plegado en V o Y, depende de dónde lo veas, es de una manera u otra. Plegado en C y plegado en S, ¿vale? Mirad, a ver si con una mano me sale. Si no, lo pliego para verlo. Supongo que sabéis los plegados, pero os los voy a enseñar. Mirad, a ver si se ve bien. Plegado. Una herida, muchos os van a decir, ¿y la vacuna del tétanos me la tengo que poner? Bueno, pues depende. Ahora mismo vosotros vais a ver que herida que se haga, en cuestión, en general no va a haber que hacer nada, ¿vale? Y os explico ahora por qué. Pero esta sería la pauta de vacunación, ¿vale? En adultos y en adolescentes. Bueno, pues ahí os he puesto un poco el ejemplo de lo que os podéis encontrar en el máster, pero evidentemente el contenido es muy amplio, son 12 meses de máster. Y nada, pues un poco hasta aquí hemos llegado a esa presentación del máster de enfermería escolar. Como sabéis, dará comienzo en el mes de noviembre. Os invito a poder participar en esta formación, como os digo, siempre de calidad.
Al final, no solo las 6 ediciones que llevamos ya del máster nos avalan, al final es un máster, uno de los máster con más alumnos y más ediciones que hay actualmente en el mercado de la enfermería escolar, sino por supuesto el poder participar en todos estos eventos que os he comentado antes, como es la orientación laboral, el encuentro entre profesionales de la enfermería escolar, que no solo nos quedamos en esa formación, que es súper importante, sino por supuesto también nos enfocamos mucho en el networking que queremos crear con este máster para poder formar esta comunidad, ¿no?, de enfermeros y enfermeras escolares. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no hay ninguna pregunta, daros las gracias por haber podido atender durante esta horita este webinar. Creo que Andrea pregunta algo. Andrea, Paula. No sé si Paula estaba preguntando algo. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Paula, dime. Buenas tardes, soy Paula. Bueno, yo voy a empezar el máster con vosotros y tengo algunas dudas. Cuéntame. Vale. En cuanto a las prácticas, es una semana de prácticas en turno de mañana, pero ¿la semana hay una semana concreta o se puede amoldar un poco según...? Se amolda dentro de vuestras necesidades. Es decir, no es que tengamos una semana del 1 de octubre al 10 de octubre, por poneros un ejemplo. No, eso durante todo el curso escolar se puede, incluso ya te digo, si empezáis el máster en noviembre no quiere decir que lo tenéis que hacer antes de mayo. Se puede hacer en septiembre, octubre del año siguiente. Eso se amolda un poco a vuestras necesidades. Vale, fenomenal. Y luego, ¿cada módulo tiene un examen después? Eso es, cada módulo no es es decir, cada módulo tiene diferentes temas, Sí. pero no hay un examen por tema, hay un examen por módulo, que hay en un total de dos oportunidades, ¿vale? Si se falla una primera oportunidad, hay una segunda oportunidad para realizar el examen. Vale, fenomenal. Y luego el trabajo del fin de máster, ¿es un tema libre? ¿O nos dais unas pautas o cómo va a ser un Sí, poco? hay unas pautas, en primer lugar hay una guía de la realización del trabajo fin de máster, luego aparte en cada tutoría, yo como coordinador del máster estoy conectado a cada tutoría, os doy una orientación, luego cada alumno y alumna tenéis mi correo también para poderos poneros en contacto conmigo, incluso alguien si quiere algún tipo de tutoría individualizada también la puede tener, y para daros un poco las pautas a seguir. A fin de cuentas es un tema libre, pero siempre relacionado con una intervención comunitaria. Una intervención comunitaria pues tiene que estar orientado en pues, en la educación sexual, en la educación de la nutrición, de deporte, lo que cada uno quiera, pero siempre orientado en un tema de intervención comunitaria. Vale, pues fenomenal. Más o menos esas son las dudas así que me han surgido porque está todo bastante claro. Así que Vale. muchas gracias. Perfecto, Paula, muchas gracias. Pues nada, pues nadie más tiene ninguna pregunta, pues agradeceros a los que os habéis conectado en directo, a los que luego veis esto en diferido, pues igual, si tenéis cualquier consulta, siempre poneros en contacto con nosotros. En este caso, como aún no sois alumnos, os podéis poner en contacto con la academia, pero siempre, una vez que habéis realizado la matriculación, siempre tenéis un contacto directo conmigo, aparte de a través de los webinars mensuales, pues luego tenéis mi correo, cualquier duda y siempre estamos en contacto. Muchas gracias por vuestra atención y nada, que tengáis una feliz tarde. Nos vemos.